Queridos hijos, coordinadores de este proceso de nueva evangelización que llevamos en esta diócesis de Garzón como un don del Señor a esta nuestra iglesia. Quiero saludarlos y quiero darles gracias a Dios, quiero darle gracias a Dios porque a través de estos medios de comunicación y el avance de los mismos me permite dirigirme a ustedes. Era mi deseo estar personalmente con ustedes, pero como Dios se va manifestando en la historia, y cuando se organizó el cronograma y se planeó concretamente esta reunión, no se habían dado determinados acontecimientos que me obligaron a tener que buscar otra manera de poder estar con ustedes. Concretamente no puedo estar con ustedes porque el Santo Padre, el Papa Francisco, ha nombrado un nuevo obispo auxiliar para la arquidiócesis de Medellín. Un sacerdote muy amigo mío desde hace muchos años y al que naturalmente no puedo faltar para su ordenación. Y por eso, con mucho pesar, tuve que dejar de estar con ustedes para poder dirigirles personalmente esta reflexión. A mí se me ha pedido que en esta reflexión les hable a ustedes del querigma y del encuentro con el Señor. Yo quisiera recordarles una cosa, que es el presupuesto para poder hablar del querigma, y es el conocimiento de nuestra propia realidad, el conocimiento de quiénes somos, para poder escuchar con toda la fuerza de verdad el querigma. Porque el querigma es una cosa muy, muy sencilla. Y es una cosa que el hombre contemporáneo no solamente necesita escuchar, sino fundamentalmente acoger. Muchos escuchan el querigma, pero no todos acogen el querigma. Incluso muchos, al estilo de como lo enseñó el Señor Jesús en el Evangelio, escuchan en un primer momento el querigma, pero no tienen raíz, no tienen tierra suficiente donde pueda caer este anuncio, y entonces este anuncio desaparece. Lo más grave de la desaparición del anuncio en nuestra propia vida es que cada día nos hace más difícil que nosotros estemos dispuestos a escuchar nuevamente este anuncio maravilloso de nuestra vida. Pero regresemos a lo que les estaba diciendo. El querigma presupone un conocimiento de sí mismo. Porque mientras nosotros no seamos capaces de descubrir que somos pecadores, mientras nosotros sigamos convencidos de que somos buenas personas con algunos deslices, no estamos dispuestos todavía a abrirnos a Jesucristo. Yo quisiera recordarles a ustedes cuál es el querigma. Porque el querigma es una cosa muy concreta. El querigma consiste en que Jesucristo murió por los pecadores. Jesucristo fue llevado al cementerio. Jesucristo está vivo porque el Padre lo resucitó. Y entonces sus discípulos encontraron la tumba vacía, pero ninguno pudo ser testigo del momento en que la tumba quedó vacía. Ellos fueron
estuvieron en la tumba, vieron que el cuerpo del Señor no estaba allí. San Agustín nos dice que no nos dejemos engañar fácilmente y que leamos con muchísima atención el Evangelio de San Juan. Porque cuando las mujeres van a contarle a los discípulos, las mujeres en ningún momento le dicen a los discípulos que el Señor ha resucitado. Las mujeres les dicen a los discípulos, se han llevado el cuerpo del Señor. Ellas estaban en la perspectiva de llegar y encontrarse el cadáver. Ellas no tenían ninguna perspectiva de que a este hombre enterrado en la noche del viernes lo iban a encontrar resucitado en el domingo. Ellas eso no se lo imaginaban. Ustedes se pueden imaginar lo que pasa con las mujeres. Esperan encontrar una realidad y encuentran otra. Encuentran no que Jesús esté resucitado, sino que el sepulcro está vacío. Y salen corriendo a decirles a los discípulos, se han robado el cuerpo del Señor. El Evangelio de San Juan nos presenta a Pedro y a Juan corriendo a poder ver que el sepulcro está vacío, que se han robado el cuerpo del Señor. Y también se encuentran con la misma sorpresa. Se han robado el cuerpo del Señor. Por eso San Agustín dice, ¿qué fue lo que creyeron los discípulos? Lo que les habían dicho las mujeres. ¿Qué les dijeron las mujeres? Se robaron el cuerpo del Señor. Creyeron que se habían robado el cuerpo del Señor. La primera que tiene la experiencia del resucitado es María Magdalena. Y María Magdalena tampoco es que inmediatamente cree en la resurrección. María Magdalena confunde a Jesús con un jardinero. Y le dice, si eres tú el que te ha llevado el cuerpo del Señor, dime dónde lo has puesto. Porque ese cuerpo, aunque esté muerto, para mí es importante. Para mí es fundamental, porque para mí ha sido una experiencia de vida importantísima. En el fondo eso es lo que quiere buscar la mujer. ¿Dónde está ese cuerpo? Ese cuerpo que a mí me iluminó, me dio. Jesús solamente tiene que decir una palabra. Y con esa sola palabra María comprende que a Jesús no se lo han robado. Que Jesús está resucitado. Nosotros, como simplemente nos acostumbramos a que nos llamen por nuestro nombre, este gesto de Jesús con María no nos dice fundamentalmente nada. Pero es que María era judía. Y para un judío el nombre significa muchas más cosas que para nosotros. Para un judío el nombre significa y resume absolutamente toda la historia. A mí me llaman por mi nombre y yo digo, bueno, este me reconoce. Pero yo jamás pensaré en que detrás de mi nombre está toda mi historia. Un judío, sí. De tal manera que cuando Jesús llama a María por su nombre, a María inmediatamente lo que se le viene delante es toda la historia de salvación. Toda la historia de salvación frente a la que ella estaba muy triste. Porque este hombre la había salvado. El Evangelio dice que había expulsado de ella 7 demonios. Que por lo tanto había transformado radicalmente su vida. Porque 7 demonios no significa 7 demonios físicos, sino una actitud espiritual muy difícil. Una actitud de crisis en su historia muy complicada. De tal manera que cuando Jesús le dice a ella, María, ella inmediatamente ve toda la película de su vida. Pero no solamente ve la película de su vida, ve que el encuentro
con este hombre, entonces la ha salvado. Le ha cambiado radicalmente su vida. Pero naturalmente, María no tenía cómo poder contemplar que este hombre era al mismo tiempo Dios. Eso era lo que no sabía. Eso fue lo que llega a contemplar cuando le dice María, y ve ella que hay una identidad profunda entre el crucificado y el resucitado. De que no es otra persona, no es nadie distinto. Y eso es lo que lleva a María Magdalena inmediatamente a decirle, Señor, a reconocer su divinidad, a que se le alegre el corazón, a que entonces el cambio de vida sea definitivo, porque ya no solamente se ha encontrado con el hombre que la ha salvado, sino con que ese hombre es Dios que la ha salvado. Es que Dios Padre ha resucitado a su Hijo y lo ha constituido Señor. Es importante ese reconocimiento de María como Señor, porque es que ahí está reconociendo la divinidad. Que si nos damos cuenta, es lo mismo que va a suceder con Tomás 8 días después. Pero atención, los apóstoles cuando creyeron, los apóstoles creyeron al atardecer del domingo, porque María fue y les contó, pero Juan, que llegó primero, no vio nada y no quiso entrar. Pedro, que llegó segundo porque era más viejo y porque llegó seguramente jadeando de cansancio porque en la vejez ya las cosas no son lo mismo, entra primero y dice Juan, vio y creyó que se lo habían robado. Cuando Pedro cree, cuando Juan cree, cuando los 10 creen, porque al atardecer del primer día de la semana, Tomás no estaba y Judas se había colgado. Matías todavía no había sido elegido. De tal manera que el primer encuentro de Jesús con sus discípulos es con los 10 que quedan. Y si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, nos encontramos con un detalle muy curioso. Lo que va a hacer Tomás el domingo siguiente es lo que en este atardecer del día de la resurrección hacen todos los discípulos. Porque el Evangelio de Lucas, y ese detalle a veces a nosotros nos falta, porque queremos solamente insistir en que el único que dudaba era Tomás. Jesús les dice a cada uno que pasen y toquen sus llagas. Que pasen y constaten que el crucificado es el resucitado. Que no son dos personas distintas, que es la misma persona. Que se encuentren ahora sí con la realidad que no habían podido comprender. Porque Jesús nunca había dejado de hablar de la muerte. Es más, había hablado de la muerte en cruz. Pero siempre que Jesús había hablado de la muerte en cruz, se habían escandalizado. Y no solamente les había hablado de la cruz, les había hablado que en la cruz moriría, pero resucitaría al tercer día. Y ellos se preguntaban, ¿y qué será eso de resucitar al tercer día? Les pasa lo mismo que a nosotros. Comprendemos perfectamente el sufrimiento y no nos gusta. A los discípulos tampoco les gusta el sufrimiento. La primera vez que Jesús le anuncia a Pedro que va a sufrir, Pedro le dice, por ahí no. Y es cuando Jesús le tiene que decir, no me estorbes, quítate de mi camino. Porque si no te quitas de mi camino, tú piensas como los hombres y no como Dios.
¿Cómo nos cuesta entender que no nos podemos encontrar con Jesucristo y que no nos podemos encontrar con el querigma si no es a partir de nuestro propio sufrimiento? Solo a partir de nuestro propio sufrimiento es posible el encuentro con el Señor. Solo a partir del sufrimiento de los apóstoles, ellos se encuentran con el resucitado. Es más, el resucitado tiene que llegar hasta el lugar del sufrimiento. Fijémonos una cosa, los discípulos no descubren la resurrección del Señor al lado de la tumba, sino en el lugar de su escondite, donde dice el evangelista Juan, allí se encerraron en el cenáculo por miedo a los judíos. Jesús tiene que ir a buscarlos hasta su escondite. Hasta allá tiene que ir a buscarlos, para realizar con ellos de verdad lo que les va a cambiar radicalmente la historia. Ellos no cambian hasta que no se encuentran con Jesús resucitado. Hasta que no se encuentran con Jesús resucitado, son temerosos, miedosos. Hasta que en su vida personal no tienen la experiencia de que Él está vivo, ellos ni hubieran comprendido qué era la resurrección, ni se hubieran arriesgado a partir de ahí también a dar la vida. La cosa es muy seria. La cosa es muy seria porque la cosa nos indica a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, a tomar en serio nuestro propio sufrimiento, de lo que nosotros queremos escapar, lo que a nosotros no nos gusta, y que brota precisamente en el fondo nuestro sufrimiento, querámoslo o no, brota de la experiencia del pecado. No nos olvidemos que el salario del pecado es la muerte. Y no nos olvidemos que la muerte es simplemente el signo del sufrimiento humano. Lo que más hace sufrir al hombre es saber que se muere. Es más, todos los otros sufrimientos son como un anticipo de esa realidad de la muerte, a niveles siempre más pequeños, hasta que nos llega a nosotros, efectivamente, el acontecimiento fundamental de nuestra propia muerte. Y eso es lo que nosotros, a partir del sufrimiento, tenemos que anticipar. Si el sufrimiento nos recuerda nuestra muerte, es en el sufrimiento donde ustedes y yo nos tenemos que encontrar con Jesucristo. Es en el sufrimiento donde ustedes y yo tenemos que descubrir que mi debilidad es profunda, pero que la fuerza de Dios todo lo cambia. Todo lo cambia. Lo hace nuevo, lo hace distinto. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros no creemos tanto en Dios. Nosotros creemos en nosotros mismos. Y cuando nosotros, frente a una realidad del sufrimiento, vemos que no tenemos fuerzas, la conclusión a la que llegamos es, aquí ya no hay nada que hacer, yo me aguanto. Esa jamás será, jamás, pero jamás será la decisión de alguien que ha conocido el amor de Dios en Jesucristo. Yo podré llegar a la conclusión de que frente a determinados acontecimientos me superan. Yo podré llegar a la conclusión de que soy profundamente débil y no tengo los elementos suficientes para responder a lo que en mi vida tengo que responder. Pero jamás podré llegar a decir, aquí no hay nada que hacer. El que llegue a la conclusión de que no hay nada que hacer frente a algún problema de su vida, es signo de que todavía no ha conocido a Jesucristo. De que todavía tiene que recomenzar el camino. Y sobre todo saber que hay que recomenzarlo diariamente. Ustedes me han escuchado a mí muchas veces decir que la conversión de ayer no me sirve para hoy y que la de hoy no me sirve para mañana. Lo mismo, el encuentro con el Señor de ayer no me sirve para hoy. Hoy tengo hechos concretos en mi vida que me están pidiendo que me encuentre con Jesús.
Hoy tengo hechos en mi vida que a mí, como a los discípulos y como a las primeras mujeres que se acercaron a la tumba, me pueden estar haciendo creer que me estoy acercando simplemente a mi debilidad y a mi realidad de sufrimiento. Pero si yo en mi realidad de sufrimiento ya me acerco con la noticia de la resurrección, con el anuncio del querigma, con el anuncio de que la muerte ha sido vencida, con el anuncio de que la muerte ya no tiene poder sobre mí, sino que la muerte, naturalmente, desde Jesucristo, tiene otra dimensión, porque entonces ya no es la dimensión sino de paso. Entonces yo ahí acercándome con la realidad de mi propia historia, puedo empezar a ser testigo de que Jesucristo está vivo. Puedo empezar a ser testigo de que Jesucristo me da la razón de ser a mi existencia. Y no solamente me da la razón de ser a mi existencia, sino que además de darme la razón de ser de mi existencia, me hace conocer que todo es distinto y que vale la pena arriesgar la vida y que la muerte no es más que paso. Y entonces, ustedes se acuerdan probablemente del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en el versículo 14, nos dice que por el miedo a la muerte, el demonio a nosotros nos tiene atados de por vida. Y de que precisamente Jesucristo no vino para condenarnos a nosotros, sino para liberarnos del espíritu del mal. Esta es la buena noticia. La buena noticia es que mi problema es que yo estoy vendido al poder del mal, como dice San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Estoy vendido. Y lo que todavía parece ser que muchos de ustedes no me han querido todavía creer a mí, porque lo he insistido por todas partes, que es que el mal es más fuerte que yo. Eso no nos lo hemos querido creer. El mal es más fuerte que yo. Y por lo tanto, si yo voy a enfrentar al mal, yo no lo puedo enfrentar solo porque salgo derrotado. Es que es más fuerte que yo. Y esto me lo tengo que creer. Porque en el fondo, nosotros estamos pensando que la fe es creer que Dios es Padre, que Dios es Creador. La fe comienza por creer que Jesucristo es más fuerte que el mal. Por ahí comienza. Todo lo demás viene después. Es que si yo no empiezo a experimentar que Jesucristo ha vencido el mal en mí, ¿quién me va a convencer de que es Padre? ¿Quién me va a convencer de que es Padre? Es que soy yo el que con mi propia historia me tengo que convencer de que es papá. Y de que por lo tanto está preocupado de mí, que soy su hijo y que estoy atrapado por el poder del mal. Y yo tengo que experimentar esa liberación del mal. Naturalmente. Por ahí tengo que comenzar. Y por ahí tengo que ir creciendo. Y en la medida en que voy creciendo, me será también todavía mucho más fácil, muchísimo más fácil, acoger todas las otras verdades de la fe. Todas. Me será más fácil acoger una cosa que humanamente no cabe en la mente humana, que Dios se hizo hombre. Eso. ¿Cómo lo puedo yo? ¿Quién me puede convencer de eso? El mismo Jesús metido en mi historia, metido en mi situación donde yo pensé que no tenía salvación, donde yo pensé que allí no había nada que hacer, donde yo pensé que todo estaba perdido. A partir de ahí. Y así podemos seguir. Por ejemplo, con cosas que hoy cuestionamos tanto como es la virginidad de María. Naturalmente, si yo no tengo la experiencia de Dios en mi historia, ¿cómo voy a decir que María es virgen si a mí simplemente me parece un imposible? Pero si yo he visto a Dios actuar en mi vida, el que Dios haya preservado a María y la haya dejado virgen
en el parto, antes del parto y después del parto, eso me parece mucho más fácil cuando yo veo lo que ha hecho en mí. Lo que en mí era imposible es posible para Dios. Y así podemos seguir efectivamente con todos los dogmas. Y ahí entonces tendremos la doble dimensión de la fe. El encuentro personal con el Señor y la aceptación de las verdades de la fe. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros en nuestra vida ordinaria nos hemos dedicado solamente a conocer las verdades de la fe, pero no nos hemos dedicado a tener la experiencia de Jesús. Y si no tenemos la experiencia de Jesús, vamos simplemente a decir, es que yo no entiendo y yo simplemente creo porque... Y nos volvemos incluso defensores energúmenos de las verdades de la fe, sin que nosotros ni siquiera las comprendamos. Pero es que no nos hemos sentido salvados. Si nos sintiéramos salvados, no le pondríamos tanta razón y tanta cosa a las verdades de la fe. Si nosotros nos dedicamos solamente a conocer las verdades de la fe, terminamos cansándonos. Y cuando terminamos cansándonos, entonces decimos, ya me conozco esto no me sirvió y yo me voy. O cuando yo ya tengo la primera pelea con un hermano, digo, me voy. ¿Por qué? Porque resulta que ¿dónde es que yo tengo que ver a Dios? En que yo soy capaz de perdonar a ese hermano y de que ese hermano es capaz de perdonarme a mí. Pero antes de que yo sea capaz de perdonarlo y antes de que él sea capaz de perdonarme, yo salgo corriendo de la iglesia. Y entonces, ¿dónde me voy a encontrar con Jesucristo? Si voy a estar simplemente escapando. Yo veo que este es uno de los problemas del proceso de la nueva evangelización que tenemos. Que la gente se nos va porque tiene problemas en las comunidades. O porque no le gustó que fulano de tal, que perencejo, que sutanejo, porque es que las cosas tienen que ser así. Porque es que tú que eres tan puntual y el otro es tan impuntual. ¿Y cuántas veces le he dicho y no se quiere convertir? Y se tiene que convertir a mi ley. Hermano, el que tiene que convertirse eres tú, que tienes que terminar amando a tu hermano impuntual. El que te tienes que convertir eres tú, que tienes que terminar perdonando a tu hermano, que siempre que tú dices que es blanco, él se te opone y dice, no, es negro. Que siempre que tú dices que es de día, tú dices es de noche. Y tú, si te has encontrado con Jesucristo, terminarás amando al hermano. Es el don de Dios. No es el producto de tus esfuerzos. Tú, ¿qué es lo tuyo? No soy capaz, me voy corriendo. ¿Y por qué no te quedas aquí esperando que Dios te dé la fuerza de perdonar? ¿Por qué no te quedas aquí precisamente para que puedas hacer la experiencia, como María Magdalena y con los discípulos, de poder reconocer que el resucitado es el crucificado? Y que por lo tanto hay que ver las llagas, y que por lo tanto hay que ver el sufrimiento, y que por lo tanto hay que ver la realidad de la cruz, y que es allí en la realidad de la cruz donde nosotros nos encontramos con Jesucristo. Es que, hermanos, entendámonos. Si no es así, todo esto es simplemente un colegio, una escuela donde me enseñan una cantidad de cosas, pero no me enseñan a enfrentar mi vida. No me enseñan a enfrentar mi historia. Es que para eso es el cristianismo, para que yo aprenda a enfrentar desde la fe mi historia. Y mi historia está marcada por situaciones alegres, porque yo no voy a decir que todo en la vida es triste, pero está dado por situaciones difíciles. Y es en las situaciones difíciles donde yo tengo que comprender que Dios existe y que Dios me da la experiencia de la fe. Entonces, sí, muy bien. Me parece estupendo que hablemos del querigma. Me parece estupendo que insistamos en todas las frases del querigma. Pero eso simplemente es para que yo me lo aprenda racionalmente y para que se me quede aquí y para que yo pueda decir efectivamente que si yo escudriño los hechos de los apóstoles, entonces me voy a encontrar que tanto los discursos de Pedro y de Pablo son profundamente querigmáticos. ¿Y eso de qué me sirve que yo me aprenda de que sus discursos son querigmáticos?
¿Qué me sirve a mí de que yo me aprenda de memoria la fórmula del querigma? Si resulta que yo no quiero vivir ese querigma en mi vida. Y yo no estoy diciendo que no sea importante aprenderse esto. Es importante. Pero lo más importante es que a través del querigma yo me encuentre con el Señor. Y con el Señor resucitado. Con aquel que entonces va a empezar a descubrirme una cosa. Porque es que efectivamente, cuando yo me encuentro con Jesús resucitado, es donde empiezo a descubrir quién es Dios. Antes no. Antes no. Antes yo podré quedarme con el Dios de cualquier otra religión. De cualquier otra religión. Un Dios superior, un principio de todo, todo lo que nosotros decimos sobre Dios. Pero un Dios que es Padre, solamente llegamos a Él por el encuentro con Jesucristo. Porque es Jesús el que nos ha dicho que Dios es papá. No es nadie más. Nosotros no tenemos la posibilidad de llegar a descubrir que Dios es Padre. Porque Jesús nos lo ha dicho, nosotros afirmamos que Él es Padre. Porque Jesús nos ha prometido el Espíritu Santo, nosotros creemos en el Espíritu Santo. Ahora, si vemos en nuestra vida la acción de Jesús, le podemos creer. Entonces, no solamente podemos creer que Dios es Padre y que es Dios, que el Espíritu es Dios y que Jesucristo es Dios, solamente por el encuentro personal con Jesucristo. ¿Y dónde nos encontramos con Él? En la historia. Mientras no nos encontremos con Jesús en la historia, se nos hará un nudo poder comprender el misterio de la Trinidad, cosa que es incomprensible. Humanamente nos supera y afortunadamente nos supera. Porque si no nos superara, significaba que nosotros podíamos manipular a nuestro antojo la idea de Dios. Que nosotros la podríamos comprender totalmente y entonces no sería Dios. Si es alguien que nosotros podemos comprender, no es Dios, es uno de nosotros. Es que la gracia de Dios es que nos supera totalmente y que hay cosas que no comprendemos de Él. Y que nosotros simplemente terminamos asintiendo. Y asintiendo no porque nos lo impongan, sino porque nosotros, en los acontecimientos de nuestra historia, hemos visto la acción salvífica de Dios. Hemos visto a Dios salvando en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, entendámonos, comprendámonos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? No, de nosotros no quiere nada. Nos quiere a nosotros, que es distinto. Él no quiere nada de nosotros. Nos quiere. Y porque nos quiere salvar. Y porque nos quiere, se quiere meter en nuestra vida. Ahora, somos tan tercos que nos cuesta mucho comprenderlo. Y nos cuesta mucho comprenderlo. Miren, no nos digamos mentiras. Analicemos nuestra propia oración. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor en nuestra oración? Que nos quite la cruz, que nos quite el sufrimiento, que nos quite lo que Él está permitiendo en nuestra vida para encontrarse con nosotros. Eso es. ¿No? Y nosotros muchas veces decimos, es que Dios no me escucha porque es que a mí... No es que no te escuche, te escucha perfectamente. Pero sabe que no, mientras tú no te encuentres con Él, no puede apartarse de ti el sufrimiento. No puede. Porque el sufrimiento es lo que a ti te va a hacer reconocer tu debilidad. Y tu debilidad es lo que te va a hacer reconocer que tienes que apoyarte en alguien más fuerte que tú. Y ese alguien más fuerte que tú, querido por el Padre y enviado por el Padre, tiene nombre propio, Jesucristo. Entonces, esto es lo que los apóstoles se han dado cuenta. Esto es lo que los apóstoles han vivido. Esto es lo que terminará llevando a los apóstoles a anunciarlo. Esto es lo que permitirá después decir a Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, yo que en el sufrimiento me he encontrado con esto. Yo que tenía una mentalidad religiosa, porque Pablo es un hombre de una mentalidad religiosa. Pablo no es un hombre malo. Pablo es un fariseo. Por lo tanto, vive según la ley. Es más, si nosotros nos damos cuenta, él va persiguiendo a una comunidad
que él cree de renegados. Él humanamente está en todo tiene toda la razón. Son los que están atentando contra la religión judía. Y él es estricto en la religión judía. Él mismo se define fariseo de la más estricta observancia. De tal manera que él toma la decisión de perseguir a los cristianos muy conscientemente y en consonancia con lo que él cree. El problema es que no cree que en el camino de Damasco se va a encontrar con Jesús. Y le cambia radicalmente su manera de pensar. Eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Ya no en el camino de Damasco, en el camino de nuestra propia historia. Y mientras no nos encontremos con Jesús, esto nadie lo puede vivir por mí. Yo no lo puedo vivir porque mi mamá o mi papá lo vivieron, o porque tu hijo lo vivió, no. Cada uno tiene que vivir este encuentro personal con Jesucristo. Cada uno. Y si no vive cada uno este encuentro personal con Jesucristo, aquí no hay nada que hacer. Y todo parte a través de un querigma. Todo parte a partir de saber que esto, Jesucristo murió por los pecadores, el primero de los cuales soy yo, le escribe Pablo a Timoteo. Mientras yo no tenga esta misma experiencia de Pablo, el primero de los cuales soy yo, y Jesucristo murió por mí, y Jesucristo, todo empieza a partir del perdón, pero todo no termina en el perdón. Es que el problema es que nosotros a veces buscamos al Señor simplemente, en el Señor buscamos solamente el perdón, pero no buscamos ir mucho más allá del perdón. Es que el problema no es solamente perdonar, el problema es salvar. El problema es romper con las esclavitudes, que es lo que yo no soy capaz de hacer. Yo solo no puedo romper con mis esclavitudes. Se me tiene que dar uno que rompa con mis esclavitudes. En el Evangelio hay una parábola, en el Evangelio de Lucas, una parábola muy interesante, que habla de un rey que se va a la guerra. Y ese rey que se va a la guerra primero tiene que calcular que el que viene a atacarlo es más poderoso que él. Porque es inútil que se vaya a la guerra, si no calcula sus fuerzas. ¿Por qué? Porque si ese rey es más poderoso que él ya se sabe derrotado. Entonces, ¿qué tiene que hacer antes de irse a la guerra? Antes de irse a la guerra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar a otros que sean más fuertes que el enemigo que viene contra él, hacer alianza con él, atacarlo para poder vencerlo. ¿Y qué está retratando ahí Jesús en nuestra vida? La lucha nuestra de todos los días. El que viene a atacarnos es más fuerte que nosotros. Y solamente hay uno que es más fuerte, Jesucristo. Está vivo. Y nosotros tenemos que experimentar que está vivo. Y que no es mentira. Es que esto es cuestión de experiencia. Esto no es cuestión simplemente de discurso. Y de que a mí me parezca muy bonito el discurso y que yo me crea el discurso que me hagan. Yo tengo que empezar por reconocer que este Jesucristo del querigma está vivo. Hermanos, yo espero que esto a todos nosotros nos ayude, que esto a todos nosotros nos fortalezca en nuestra dimensión de fe y sobre todo que esto nos abra la esperanza. Estemos donde estemos. A lo mejor nosotros estamos todavía constatando como las mujeres que se llevaron al Señor. Todavía no lo hemos visto vivo, lo hemos visto crucificado, muerto. Viene la Semana Santa y hacemos hasta teatro para volver a aquel acontecimiento que no es el principal de nuestra vida, el principal es la resurrección. Pero bueno, todo eso está permitido, todo eso es posible. Pero que nunca nos quedemos con el Jesús de la tumba. Que nos quedemos con el Jesús que está vivo y que se mete con nuestra vida, se mete con nuestra historia. Porque eso es lo que nos permitirá vivir con alegría el querigma, y no solamente vivir con alegría el querigma, sino que del encuentro con el Señor depende
toda nuestra historia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé su paz y que el Señor nos fortalezca. Que esto les ayude a profundizar a cada uno de ustedes en su experiencia de fe. Y les doy la bendición. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.